¿Qué tal? ¿Qué tal, compas? Un saludo. Durante todo el desarrollo del movimiento de autodefensas en Michoacán ha habido muchos análisis de diversas personas en relación al tema. Me compartieron uno de la web Purépecha, la página pues ya la conocía. Lo que no había leído es este análisis que me parece muy interesante, se los quiero compartir. Ojalá lo compartan porque dice cosas muy ciertas. Entonces se los leo para que lo tengan ustedes también, y en la descripción del video les dejo el enlace. Dice: durante la alborada de unos meses en el hermoso y conflictivo estado de Michoacán, las Fuerzas Armadas apoyaron las acciones contra los seguidores de Servando Gómez Martínez La Tuta, el alcapone michoacano y líder de los Caballeros Templarios, llevadas a cabo por los cuerpos de autodefensa encabezados por su vocero José Manuel Mireles. Pero en las últimas semanas los acontecimientos han rebasado las previsiones gubernamentales y en menos de lo que canta un gallo, la coordinación de las fuerzas federales con las autodefensas se resquebrajó. Después de la conferencia habida entre la momia Fausto Vallejo, el virreycito que dizque conduce la gubernatura de Michoacán, y el virreyzuelo de la casona de Bucareli, Miguel Ángel Osorio Chong, segundo de a bordo del santanero Peña Nieto, quien dio la orden de desarmar a los cuerpos armados después de que cayó una avioneta en la cual viajaba el líder de los rebeldes michoacanos, el doctor Mireles, y el tiempo en que las fuerzas de autodefensa avanzaban sobre Apatzingán y Uruapan, y los criminales bloqueaban carreteras, incendiaban camiones y negocios en diferentes municipios michoacanos. A diferencia de lo que hacen un análisis simples de la situación y aseguran que los caballeros templarios lograron ya incorporar al ejército a su jauría de perros de presa, o de que las fuerzas armadas están listas para proteger a los caballeros templarios y actuar contra los grupos civiles armados, es necesario profundizar en la reflexión un poco más para no caer en la tentación de pensar que esto ya es una guerra civil, o que los cuerpos de autodefensa son defensores auténticos del pueblo, o de que es una insurrección proletaria contra la burguesía, o de que estos cuerpos de autodefensa se ven impelidos a actuar a la manera de policías comunitarias de Guerrero o de la ronda comunitaria de Cherán y otros pueblos indígenas de la meseta purépecha. No, no son lo mismo ni por su origen, ni por su estructura, ni por sus propósitos. El surgimiento de los cuerpos de autodefensa en febrero de 2013. Los grupos de autodefensa surgen fundamentalmente en Michoacán, en municipios urbanizados o por lo menos no indígenas o menos indígenas como Cualcomán o Tepalcatepec, lugar donde surge la propuesta original inspirada en el ejemplo de la ronda comunitaria del municipio autónomo de Cherán, y donde se activa o se ve involucrada la población civil toda, sí, porque toda la población, pequeños comerciantes, campesinos, taxistas, abarroteros, muebleros, restauranteros, artesanos, ganaderos, grandes agricultores, mineros y empresarios, se vio sometida a los robos, extorsiones, secuestros, violaciones, asesinatos y cobro de piso y seguridad. Y aunque todos los sectores son puestos en alerta, esta red de autodefensa es dirigida y subvencionada por ganaderos y empresarios agrícolas, y cuyo líder es el médico profesor José Manuel Mireles. Al principio de sus acciones de defensa en febrero y marzo de 2013 contra los templarios, e indirectamente contra los gobiernos municipales y contra el gobierno estatal michoacano, infiltrados por los narcos, se vieron hostigados por el ejército y el gobierno federal, quien una y otra vez intentaron disuadirlos de que dejaran las armas guardaditas en sus chantes o de plano de desarmarlos. Finalmente, después de diálogos oficiales con los representantes de las autodefensas, el gobierno federal acordó realizar acciones coordinadas con los alzados y así combatir a la delincuencia organizada. Por decirlo de algún modo, los territorios liberados de malosos fueron creciendo hasta llegar a lugares tan importantes como Nueva Italia, La Huacana, que se sumaron a los pequeños Tomatlán, Carrillo Puerto, Aquila, Aguililla, Antunes, Parácuaro, Tancítaro, Acahuato, Buenavista, La Ruana, Churumuco, que pasaron a engrosar la lista de los pueblos michoacanos que se levantaron contra los malos, como Cherán, Nahuantzen, Cherato, Cheratillo, Sicuchio, Oruscato, Ocumitzio y otras comunidades indígenas que se unieron años antes para combatir el flagelo del crimen, aunque con diferentes planteamientos, métodos y objetivos. El movimiento de autodefensa se salió del huacal de los federales y Peña Nieto, otra vez con manchas de deshonra en su copete sangriento. El movimiento se salió de control del gobierno federal cuando, después de tomar la Huacana, Parácuaro, la Coahuayana y Nueva Italia, los comunitarios, como dicen los noticieros, creando con ello una confusión en la opinión pública, deciden tomar Apatzingán, cuartel general de los caballeros, que solo tienen de templarios lo que los piratas tienen de bondadosos. Así, ante el aroma de la insurrección de la burguesía que arrastra a los líderes naturales de otras clases sociales y que van tomando fuerza de las bases, los personeros del Estado se alarmaron y empiezan a soltar un tufo
mefítico, la momia Vallejo, quien despacha ya en Apatzingán. Ay, cuánto daría este viejo por parecerse así tantito hacia el gran Vallejo, don Demetrio. Pide ayuda a Peña, igualito que en el caso Atenco, donde los perredistas Higinio Martínez y Nazario Gutiérrez pidieron apoyo al entonces gobernador del Estado de México, Peña Nieto, para que reprimiera a los ejidatarios atenquenses, y ya ven lo que hicieron. He aquí la misma coartada perpetrada en la nación de los machetes, el mismo personaje en el poder, la Polichiniela de Salinas, quien dio la orden para que el ejército atacara a los cuerpos de autodefensa y el ejército entrara a Antunes como en Atenco, asesinando a 4 personas, entre ellos una niña de 11 años de edad, según informes de El Universal. Infames, sin duda este es el sello de Peña Nieto, la represión actúa como un enfermo. Sin embargo, la autodefensa de Antunes, dice Estanislao Beltrán, coordinador general, no ha entregado las armas ni las entregará a menos que caigan los líderes de la organización criminal. ¿Levantamiento popular desde las redes sociales? Frente a esto, en las redes sociales se ha diseminado por muchos facebookeros la cándida imagen de que este es un levantamiento popular, un movimiento que ha crecido desde la base, así como en Cherán, y estamos en guerra civil y a un paso de la revolución social. No, pero ese es el peligro, de que las bases rebasen a los líderes, a los empresarios agrícolas y ganaderos, y de pronto reconozcan perfectamente a sus adversarios y digan no a los partidos políticos, y propongan autogobiernos exactamente como lo ocurrido en el primer pueblo que se enfrentó a los malos, Cherán. Y el que le entendió, le entendió. Así, el gobierno prefiere tener de enemigos a los templarios, que finalmente son lumpen proletarios y por ende aliados a la burguesía, que a un pueblo organizado que en lucha por la sobrevivencia puede dar un salto cualitativo para obtener la conciencia de clase. Ese es el temor del gobierno, que los pueblos pasen de cuerpos organizados a asambleas comunitarias y rebasen a sus actuales líderes, que la evolución de un pueblo con armas y organizado es doblemente peligroso. Lo demás puede ser cierto, pero en sentido contrario. No son los templarios quienes controlan el gobierno, es este quien recibe ayuda de los templarios sembrando el terror y desarticulando las comunidades. Son uña y mugre. Si al principio el gobierno federal apoyó al Consejo de Autodefensa fue porque hay miembros de la burguesía que cabildearon con el gobierno para proteger sus intereses, pero un movimiento que se va extendiendo peligrosamente por pueblos y ciudades se le va de las manos. Por tal razón, y aliado de las fuerzas de autodefensa de los municipios, pasó a ser institucional, prometiendo el cumplimiento estricto de la ley. Ja, ja, ja. Diferencias entre policías comunitarias y grupos de autodefensa. Esto es muy importante. Pero aguas, lo más importante no es equiparar estos movimientos de autodefensa con las policías comunitarias como la guerrerense, que tiene ya una antigüedad de 18 años y que han crecido enormidades. A la fecha existen 24 policías comunitarias pertenecientes a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, CRAC, que van más allá de la autodefensa y se inscriben en un proyecto de desarrollo integral autosustentable en la región y la creación de un sistema de justicia único en su especie. Además, no hay líderes, pues tienen una estructura horizontal e intentan por todos los medios evitar las ligas con el gobierno, y lo que los diferencia de los grupos de autodefensa en su sistema de justicia y autoridad comunal. Claro que estas organizaciones son incómodas al gobierno de Guerrero, en cambio hay otras policías comunitarias más cercanas al Estado, como es el caso de la UPOEC, la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero. Todos estos grupos de base tienen un común denominador: el aumento de la criminalidad, robos, secuestros, asesinatos, delitos resultados del grado de pobreza más alto en el territorio mexicano. En Michoacán tienen origen similar pero con diferencias sensibles. Aquí interviene la delincuencia organizada, los narcos que se presentan en territorios urbanos y rurales. Por ello, la diferencia de nombres y la preferencia en el trato. Ese es el siguiente subtítulo que coloca. Los nombres también tienen su razón de ser. Las propias CRAC rechazan el nombre de grupos o cuerpos de autodefensa, porque son proyectos comunitarios de base. Ellos dicen, no somos autodefensa, somos instituciones, pues nos amparan las leyes de Guerrero y el artículo 169 de la OIT, y en efecto las policías comunitarias están reconocidas por la ley en ese rebelde estado. Ellos toman como base para asumir decisiones las asambleas comunitarias. Para ello cuentan con reglamentos y leyes internas, cosas muy distintas a los imberbes cuerpos de autodefensa michoacanos. De este modo, los nombres no son gratuitos de los grupos armados. No es lo mismo policías, rondas y guardias comunitarias, donde fundamentalmente mantienen una independencia con el gobierno, que cuerpos, grupos o consejos de autodefensa que tienen ligas con el gobierno y actúan conjuntamente con él, como el caso que nos ocupa en Michoacán, aunque ahora les ha roto el acuerdo de cooperación con el mismo pretexto utilizado en Guerrero. Arguyen que no puede haber civiles armados.
Mientras la organización del pueblo no invada territorios del poder, son tolerados. En cuanto la organización adquiere un cariz radical, de inmediato inventan secuestros, homicidios y otros delitos a los miembros de las guardias comunitarias, como ha ocurrido en la CRAC, que son las organizaciones armadas que combaten el gobierno porque son incómodas, porque buscan autonomía y autogestión. Por ello, el encarcelamiento de Nestora Salgado en Olinalá, la aprehensión de Gonzalo Molina en Tixla y de Arturo Campos de Aditla, también detenido. Esta es la lógica del gobierno. Solo detendrán su acción de desarme de los cuerpos de autodefensa en Michoacán si estos prometen no salirse del huacal, es decir, si les garantizan que su organización es netamente de autodefensa, pero mientras. Podría asegurar, esto no es una guerra civil ni un levantamiento popular. Sectores de la burguesía del agro vieron afectados sus intereses de una forma sensible y por el momento su definición es exacta: cuerpos de autodefensa. Bonito sería que esos mismos sectores que se levantan en armas contra el ataque delincuencial de Peña Nieto contra el pueblo mexicano. Bonito sería que esos mismos sectores se levantaran en armas contra el ataque delincuencial de Peña Nieto contra el pueblo mexicano. Vaya, vuélvanlo a leer, léanlo con calma. Les dejo en la descripción del video el enlace de la nota. Es muy interesante. Y de verdad que si queremos poner a temblar al gobierno, estos grupos de autodefensa tendrían que someterse a una asamblea, porque bajo un método asambleario se deja de correr muchos riesgos, y entonces sí, se estaría hablando de algo muy grande y muy bueno para el pueblo de Michoacán. Ahí se los dejo, compas, para que lo analicen. Saludos. Yo no voté por ti. Yo no voté por ti. Yo sí tengo memoria.